Adelante. Buenos días, hoy les voy a presentar el examen de candidatura de la tesis doctoral titulada Arquitectura reconfigurable para la interacción humano-robot personalizada en diferentes contextos. Los tutores son los profesores José Aguilar y Eladio de Apenas. Es importante mencionar que el objetivo del examen de candidatura es mostrar las áreas de conocimiento donde se desarrolla el trabajo de investigación y cómo este conocimiento es aplicado en el trabajo. Para ello, la presentación la he dividido en 8 partes. La primera parte es una contextualización de la tesis doctoral. De la segunda a la séptima parte es ese marco teórico de los temas que se van a utilizar en la tesis doctoral, y finalmente se concluye hablando de los avances que tenemos hasta el momento. Los temas que incluye esta tesis doctoral son robótica social, computación afectiva, computación en la nube, sistemas multiagentes, sistemas emergentes y aprendizaje automático. Comencemos entonces con la contextualización. La interacción humano-robot se puede dividir o clasificar en 4 ámbitos. El primer ámbito es cuando las personas supervisan y controlan los robots para la realización de tareas rutinarias. El segundo ámbito es cuando las personas controlan los robots para tareas no rutinarias en entornos que son peligrosos. El tercer ámbito es cuando las personas son pasajeras de vehículos autónomos. Estos pueden ser aéreos, ferroviarios, de autopistas, etcétera. Y el último ámbito es cuando los robots interactúan socialmente con personas. Es importante mencionar que la interacción humano-robot consiste en la comunicación entre personas y robots. Actualmente hay un creciente interés en la interacción social, ese último ámbito, porque los robots sociales han generado efectos positivos en personas de diferentes edades y en distintos contextos. Por ejemplo, se ha mostrado que niños prefieren contarle historias a los robots en comparación a contársela a otros niños, que los robots pueden estimular la creatividad en adultos, que los robots entretienen a las personas de tercera edad, y debido a esto es que se ha popularizado recientemente ese último ámbito. Entonces, en esta tesis doctoral, en aras de incrementar esos efectos positivos de la interacción social entre personas y robots, se han identificado 2 grandes retos. El primero de ellos es el mantenimiento de las interacciones personalizadas, y el segundo es la adaptación a distintos contextos de interacción. Las interacciones personalizadas son aquellas que se adecuan a la persona que interactúa con el robot. Y la adaptación a distintos contextos se refiere a que los robots no deben limitarse a una única aplicación. Los 2 retos mencionados anteriormente pueden ser abordados desde el diseño de la arquitectura del robot social. En la diapositiva actual se muestran una selección de 5 arquitecturas recientes que están muy relacionadas o que son cercanas a los retos de investigación que nosotros estamos abordando acá. Los más cercanos para la investigación de nosotros son los que están marcados en color azul y color morado. El que está marcado en color azul está muy relacionado con el reto de interacciones personalizadas, porque consideran los estados afectivos de las personas para generar el comportamiento, es decir, que va a ir adecuándose en función del estado emocional. Particularmente, esa arquitectura fue diseñada para que los robots sociales puedan actuar física, emocional y verbalmente. Con respecto al segundo reto, que consiste en abarcar distintos contextos, el antecedente 4 que está resaltado en morado es el que más se acerca, porque acá se permite que los robots almacenen y procesen datos en la nube.
Particularmente esa arquitectura fue diseñada pensando en ampliar las capacidades de cómputo y de intercambio de información en los robots que están conectados en una red. Es importante mencionar que no se encontraron antecedentes que consideren ambos aspectos en una misma arquitectura, y es por eso que se considera oportuno proponer una nueva arquitectura. Adicionalmente, dado que las arquitecturas pueden inspirarse en modelos humanos, la arquitectura que nosotros vamos a proponer tendrá como base el proceso de interacción social de las personas. De manera que el objetivo general es desarrollar una arquitectura reconfigurable para la interacción humano-robot personalizada en diferentes contextos. La palabra reconfigurable se refiere a la capacidad que tendrá la arquitectura para proveer los componentes que requiere el robot social en un momento determinado, según la persona y el contexto de interacción. Los objetivos específicos son 6. Primero, analizar los aspectos teóricos de las habilidades sociales en humanos. Segundo, analizar los aspectos que inciden en la robótica para el desarrollo de habilidades sociales. Tercero, estudiar modelos inteligentes aplicados a habilidades sociales y comportamientos emergentes en la robótica. Cuarto, proponer un modelo de habilidades sociales en robots. Quinto, desarrollar un prototipo del modelo para el soporte de habilidades sociales en robots. Y sexto, probar el modelo propuesto en diferentes contextos. Pasemos ahora a hablar de los temas que están relacionados a esta investigación, y el primer tema es la robótica social. La robótica social es un área de investigación dedicada a los robots con capacidades sociales, simplemente eso. Esta área es importante para esta investigación porque la interacción humano-robot que se estudia es del tipo social. Como les presentaba en la contextualización, es de ese último ámbito, de ese último tipo. Entonces, los aspectos que interesan desarrollar es la definición de un robot social, la clasificación, características, las tendencias en las arquitecturas de los robots sociales, algunos detalles en las interacciones personalizadas y mencionar cuáles son los contextos de interacción de los robots sociales. Comencemos con la definición de robot social. Hay una definición que va a ser muy útil para el desarrollo de este trabajo porque define al robot social como la unión de dos cosas. Primero, un robot, y segundo, una interfaz social. Eso es lo que describe a un robot social. Un robot es visto como un dispositivo físico que tiene sensores y que tiene actuadores y que puede interactuar con su entorno. Y cuando se habla de una interfaz social, es que se puede este robot comunicar al estilo humano, siguiendo las reglas de comportamiento humano y considerando las necesidades de las personas con las que interactúa. Pasemos ahora a hablar sobre la clasificación de los robots sociales. En la diapositiva actual ustedes pueden ver 7 tipos: evocativos, receptivos, sociables, interfaces, situados, embebidos, inteligentes. Los que se clasifican como inteligentes están marcados en rojo debido a que son los robots sociales cuya tendencia actual es mayor, es decir, que son de interés para esta investigación, y cuando se dice que el robot social es inteligente es porque éste muestra aspectos de la inteligencia social al estilo humano, que puede estar basado en modelos de cognición y competencia social humana. Por mencionar otro, los evocativos hacen referencia a que los robots son diseñados para evocar en humanos respuestas sociales y también emociones. Los receptivos, otro ejemplo, son llamados así cuando son socialmente pasivos, pero son conscientes del comportamiento humano. Incluso estos robots dejan que los humanos formen su comportamiento. Pasemos ahora a hablar de las características de los robots sociales. Hay un framework que ustedes pueden ver en la diapositiva actual que le asocia características al robot, al contexto y a la interacción. Con respecto al robot,
mencionan la apariencia, las capacidades sociales y la autonomía e inteligencia. La apariencia es que requiere una instanciación física porque ésta tiene influencia en la percepción de las personas. Las capacidades sociales incluyen comunicación en lenguaje natural, modalidades de comunicación no verbal, reconocimiento de emociones, expresión de emociones, personalidad, entre otros. Y la autonomía se refiere a la capacidad que debe tener el robot para operar en ciertas tareas sin intervención externa. A diferencia, la inteligencia, según este framework, se refiere a la habilidad de determinar el comportamiento que maximice la probabilidad de satisfacer los objetivos del robot bajo condiciones inciertas y dinámicas. Con respecto al contexto, hay algo que vale la pena mencionar acá, que es el propósito, ya que según este framework pueden existir dos propósitos. El primero es programar el robot para ser usado siempre en el mismo propósito, y el segundo es usar un robot en diferentes propósitos. El segundo es el que nosotros estamos abordando en esta tesis porque queremos que el robot sea capaz de abarcar distintos contextos de interacción. Con respecto a la interacción, la proximidad se refiere a la distancia física que hay entre el robot y el humano, la cual puede ser situada o remota. Y con respecto al perfil temporal, esto se refiere al periodo de tiempo en que el humano es expuesto al robot. Pasemos ahora a hablar de las tendencias en arquitecturas. Hemos notado que hay dos vertientes o dos tendencias. La primera proviene de la robótica móvil y se refleja en la diapositiva actual. Lo primero que se hizo en la robótica móvil fueron arquitecturas basadas en planificación. Estas consistían en planificar cada movimiento según algún modelo del entorno. Dado a que estas arquitecturas daban resultados lentos en entornos dinámicos, aparecieron arquitecturas reactivas, las cuales consisten en actuar según la información en tiempo real de los sensores. Este tipo de arquitecturas también trajo inconvenientes porque esa reactividad es ineficiente cuando se trata de llegar a un objetivo en específico, y por lo tanto aparecen las arquitecturas híbridas que usan la reactividad para decisiones locales y el componente de planificación para decisiones a largo plazo. A partir de esta vertiente se fueron incorporando componentes sociales, componentes afectivos para darle paso a los robots sociales. Otra vertiente de las arquitecturas de los robots sociales son las inspiradas en modelos humanos. En la diapositiva pueden ver dos ejemplos: una arquitectura que está inspirada en la teoría de la mente, la cual le atribuye estados mentales a las demás personas, y el otro ejemplo es una que está inspirada en una teoría del cerebro humano, la cual especifica una parte sensorial, amígdala, el hipocampo y memoria de trabajo. La tesis o la propuesta que nosotros queremos hacer estaría más hacia esta segunda vertiente. Con respecto a las interacciones personalizadas de los robots sociales, que es el primer reto que nosotros queremos abordar en esta investigación, pues es importante tener claro que existen variaciones interpersonales e intrapersonales. Las variaciones interpersonales son las que distinguen a una persona de otra, y las variaciones intrapersonales son las variaciones que una misma persona tiene en el tiempo. Es decir, una persona puede comenzar a interactuar con el robot y minutos después puede cambiar su comportamiento. También es importante mencionar que cuando se trabajan con interacciones personalizadas, las investigaciones consideran las emociones de las personas, la personalidad y las interacciones previas. Es decir, que según los valores de esos parámetros, se toman las decisiones de adaptación.
Otra cosa que es importante mencionar acá es que los sistemas robóticos que se adaptan pueden dividirse en tres categorías: sin modelo del usuario, con un modelo estático del usuario y con un modelo dinámico del usuario. Sin modelo del usuario es que lo que se percibe a través de los sensores permite tomar una decisión inmediatamente para adaptar el comportamiento. Con un modelo estático del usuario es que el robot tiene una representación del usuario y en función de eso es que toma la decisión de adaptación. Y con un modelo dinámico del usuario es que además de tener esa representación, el robot está actualizando esos valores durante la interacción. Pasemos ahora a mencionar algunos detalles de los contextos de interacción de los robots sociales. Hay varios contextos, entre esos están la educación, el hogar, cuidados de la salud, la industria, búsqueda y rescate, espacios públicos, entre otros. Los intereses de esta investigación son dos de esos contextos: el contexto de la educación y el contexto de los cuidados de la salud. En el contexto de la educación, el objetivo de los robots sociales es ayudar a los profesores en tareas repetitivas de diferentes roles. Entre esos roles están ser profesor, ser mediador y ser aprendiz. Son roles que tendría el robot social. En el contexto de cuidados de la salud, por su parte, el objetivo de los robots sociales es asistir a personas con necesidades especiales y también hay varios roles. El robot social puede comportarse como un acompañante, como un compañero o como un instructor. Con eso hemos culminado el tema de la robótica social y pasemos ahora a hablar de la computación afectiva. La computación afectiva es un área que estudia cómo los sistemas computacionales pueden reconocer y reaccionar a las emociones humanas. Esta área es importante para esta investigación porque el reto relacionado con las interacciones personalizadas, es decir, el reto 1, requiere reconocer el estado emocional del usuario y ajustar el comportamiento del robot en tiempo real. Claro, requiere reconocer el estado emocional del usuario, entre otras cosas. Los aspectos entonces que interesan desarrollar acá son los modelos de emociones más utilizados en la computación, el reconocimiento de emociones y la generación y expresión de emociones. Con respecto a los modelos de emociones más utilizados, en la literatura se encuentra mucho el modelo de Ekman, el cual trabaja con 6 emociones: sorpresa, alegría, asco, tristeza, ira y miedo. Estas emociones están asociadas principalmente a expresiones faciales, tal como se puede apreciar en la diapositiva, y es la más usada, es decir, se encuentra en muchas investigaciones. Otro modelo que también es usado es el modelo de Russell. Este modelo representa las emociones en un plano que tiene dos coordenadas, una valencia en el eje X y excitación en el eje de las Y. La valencia le otorga una connotación positiva o negativa al estado emocional y la excitación mide la intensidad de la emoción. A partir de estas ideas han surgido otros modelos pero no son tan utilizados como estos dos. Casualmente hay un modelo que es producto de la combinación de estos dos. Con respecto al reconocimiento de emociones, el reconocimiento de emociones consiste en interpretar las señales que emiten las personas para determinar su estado actual. Las más utilizadas son las que se pueden apreciar en la figura. Se captura la emoción de la persona a través de rasgos visuales y a través del habla. A través del habla se puede dividir en dos partes: las palabras que la persona dice y la entonación con que la dice. Con respecto a los aspectos visuales, los más utilizados son los gestos corporales, las expresiones faciales y los movimientos de la cabeza. Es importante mencionar de que hay dos formas de procesar o de interpretar este proceso de reconocimiento de emociones. Una es a través de un único canal,
por ejemplo, a través de las palabras que la persona menciona, y la otra es de manera multimodal, es decir, mediante la fusión de varias modalidades, lo cual da una aproximación más certera a la emoción de la persona en un momento determinado. Con respecto a la generación y expresión de emociones, por un lado, la generación de emociones consiste en determinar la emoción del robot en un momento dado. Hay varias formas para determinar esto. En el rectángulo que está en el lado derecho de la diapositiva se listan tres. La primera es listas, y estas permiten seleccionar la emoción del robot mapeándola con algún parámetro. La segunda es redes bayesianas, y esto es que esos parámetros pueden alimentar redes bayesianas. Y la tercera es utilizar modelos de Markov que permiten determinar la emoción considerando la emoción anterior. Por otra parte, la expresión de emociones consiste en exteriorizar esas emociones, y se pueden encontrar varias formas para hacerlo. En el gráfico se están representando tres canales: el canal visual, el canal auditivo y el canal táctil. Con respecto al canal visual, se pueden expresar emociones a través del color, a través de la luz, a través de expresiones faciales que tienen los robots sociales, a través de gestos corporales para los robots que son humanoides, a través de sonido para el canal auditivo, y a través de las propias voces, a través del habla. Y finalmente en el canal táctil, que es el menos popular, pero ya hay algunas investigaciones que transmiten emociones a través de la vibración y de la temperatura. Acá también aplica el tema de combinar varios modos para expresar emociones, y es lo que se conoce como expresión multimodal de emociones. Pasemos ahora a hablar de la computación en la nube. La computación en la nube permite acceso a un grupo de recursos informáticos que no están de manera local. La computación en la nube es importante para esta investigación porque el reto 2, que consiste en abarcar distintos contextos de interacción, requiere una amplia variedad de comportamientos que estén en algún lado, en este caso pudiera ser en la nube, para poder seleccionar en función del contexto de interacción. Entonces, los aspectos que vamos a desarrollar de la computación en la nube son cuatro: las características, los modelos de servicio, los modelos de despliegue y la arquitectura. Con respecto a las características de la computación en la nube, hay 5, las que están en la diapositiva actual, que se ven frecuentemente en los artículos. La primera es un servicio bajo demanda, la segunda es amplio acceso a la red, la tercera es agrupación de recursos, la cuarta es elasticidad y la quinta es medición del servicio. El servicio bajo demanda, que es la primera, se refiere a la capacidad de usar el servidor según los requerimientos, es decir, la capacidad de usar la nube según los requerimientos. El amplio acceso a la red se refiere a que este acceso es permitido a través de varias plataformas como teléfonos móviles, tabletas, computadores portátiles, entre otros. La agrupación de recursos, por su parte, se refiere a la capacidad de servir a múltiples consumidores con diferentes recursos físicos y virtuales. La elasticidad se refiere a la capacidad que hay o que tiene la nube para apropiarse de recursos informáticos y también para liberarlos, según la demanda. Y la medición de servicio no es más que conocer la utilización de recursos por parte de cada consumidor. Con respecto a los modelos de servicio, hay 3 modelos que son mencionados frecuentemente en las investigaciones sobre computación en la nube, que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. La infraestructura como servicio provee al consumidor recursos mediante máquinas virtuales. La plataforma
como servicio, que es la segunda, provee al consumidor la capacidad de implementar aplicaciones creadas por él mismo. Y finalmente, el software como servicio provee al consumidor la capacidad de usar aplicaciones de otros consumidores, o en este caso se podrían llamar proveedores. Aquí es importante mencionar que actualmente ya se está hablando de que en realidad todo es un servicio. Por ejemplo, conocimiento como servicio, base de datos como servicio, comunicación como servicio, entre muchos otros, y todos estos son servicios que se pueden obtener de la nube. Con respecto a los modelos de despliegue, hay 5 que son muy mencionados, que es el modelo privado, el comunitario, el público, el híbrido y el privado virtual. El modelo privado es para uso exclusivo de una organización. El comunitario es para uso de una comunidad específica. El público es, como su nombre lo indica, para uso abierto a todo público. El híbrido es, es la combinación de esos tres, entre privado, comunitario y público. Y el privado virtual, que es uno que ha aparecido recientemente, es para ejecutar en una nube pública aplicaciones de virtualización que son privadas. Esa es muy similar a la idea de una red privada, de una VPN. Con respecto a la arquitectura, hay 4 capas. La primera capa es la capa de hardware, la segunda capa es la capa de infraestructura, la tercera capa es la capa de plataforma y la cuarta es la capa de aplicación. La capa de hardware es responsable de gestionar los recursos físicos, es decir, servidores, enrutadores, sistemas de enfriamiento, entre otros. La capa de infraestructura también es conocida como la capa de virtualización, y aquí se crean los recursos para almacenar la información y para hacer computación a través de la virtualización. Y se usan tecnologías como SEM, la cual es muy utilizada. La capa de plataforma aquí consiste en los sistemas operativos, el nivel de los sistemas operativos, donde están los frameworks de aplicación, y finalmente la capa de aplicación es donde están implementados ya los servicios específicos de software. Pasemos ahora a hablar de los sistemas multiagentes. Los sistemas multiagentes en general son producto de la interacción entre agentes con el propósito de alcanzar algún objetivo. En esta investigación es importante considerar los sistemas multiagentes en el desarrollo de la arquitectura debido a la posibilidad de diseñar componentes inteligentes que interactúen entre sí. Los aspectos que vamos a desarrollar son las características de los agentes, la arquitectura de un agente, las características de los sistemas multiagentes y los mecanismos de interacción en los sistemas multiagentes. Un agente es un sistema informático capaz de realizar acciones autónomas dentro de un entorno en aras de alcanzar sus objetivos. En la diapositiva actual se puede apreciar que un agente está conformado por sensores, actuadores. Los sensores le permiten percibir el entorno y los actuadores le permiten ejecutar acciones que eventualmente pueden modificar el entorno. Entre las características de los agentes están que son capaces de interactuar con su entorno, que tienen deseos, que tienen una representación parcial del entorno, que tienen ciertas habilidades o competencias, y la más importante de todas es que puede comunicarse con otros agentes, y esto es lo que hace posible la aparición de los sistemas multiagentes. Con respecto a la arquitectura de un agente, como se puede apreciar en la diapositiva, se representa en los cuadrantes de un círculo. Comencemos hablando del cuadrante inferior izquierdo. Aquí se incluyen las creencias, los compromisos, las intenciones y los modelos.
Luego, el cuadrante superior izquierdo está relacionado con el papel social de la gente. Aquí están los roles y los planes. Luego, el cuadrante superior derecho describe los mecanismos de comunicación y cooperación, es decir, protocolos. Y finalmente, el cuadrante inferior derecho cubre los elementos que le permiten poseer un comportamiento autónomo, como son las competencias, el razonamiento y el aprendizaje. Los sistemas multiagentes, entonces, son una colección de agentes tratando de resolver un problema. Y aquí lo importante de destacar es que para ello se requiere comunicación y se requiere compartir conocimiento. Entonces, las características de los sistemas multiagentes son las siguientes. Cada agente tiene capacidad para solucionar parcialmente el problema. No hay un sistema global que controla a estos agentes. Por lo tanto, los datos no están centralizados y la computación es asíncrona. Con respecto a los mecanismos de interacción en los sistemas multiagentes, se habla de colaboración, coordinación de acciones, resolución de conflictos, negociaciones y cooperación. Es importante mencionar que existen dos enfoques clásicos para construir sistemas multiagentes. El primero es un enfoque formal, el cual consiste en dotar a los agentes de la mayor inteligencia posible, es decir, se especifican detalladamente los aspectos necesarios para el problema a resolver. Y otro enfoque que es llamado el enfoque constructivista, y este enfoque persigue la idea de generar un comportamiento emergente que no es planeado desde un principio. Para esta tesis, el enfoque constructivista es el de mayor interés. Pasemos ahora a hablar de los sistemas emergentes que están relacionados con este enfoque constructivista. La emergencia es un paradigma que permite que los sistemas se adapten de manera autónoma. Por ejemplo, los sistemas multiagentes con este paradigma tendrían el objetivo de que a través de las interacciones de los agentes emerjan los comportamientos adecuados según la situación. Entonces, en esta investigación es de interés este paradigma porque se quiere que la arquitectura permita precisamente eso, es decir, que emerjan comportamientos. En general, se habla de emergencia cuando hay nuevos comportamientos que son coherentes a nivel macro y que surgen de las interacciones entre las partes a nivel micro. Los aspectos que vamos a desarrollar acá son las características, los tipos de emergencia y las aplicaciones en la robótica. En la diapositiva pueden apreciar 8 características de los sistemas emergentes. La primera es que hay un efecto micro-macro. Esto se refiere a que el comportamiento global del sistema es el resultado de las interacciones entre las distintas entidades. Novedad radical se refiere a que el comportamiento global es nuevo con respecto a los comportamientos individuales a nivel micro. La coherencia se refiere a que debe existir una relación lógica entre las entidades. La interacción de las partes se refiere a que a la comunicación entre esas entidades que son necesarias para que surja la emergencia. El dinamismo se refiere a que las propiedades emergentes surgen como producto de la evolución del sistema en el tiempo. El control descentralizado hace referencia a que ninguna parte del sistema orienta el comportamiento a nivel macro. La relación bidireccional, por un lado, del nivel micro al nivel macro, las partes dan lugar a una estructura emergente. Y por el otro lado, esa estructura emergente influencia las partes a nivel micro. Entonces hay una relación bidireccional. Y finalmente, la robustez y flexibilidad hace referencia a que si una entidad falla, no causará una falla general a nivel de las propiedades emergentes, porque seguramente
nuevos comportamientos van a emerger. Los tipos de emergencia, hay una clasificación según la causalidad que lo divide en 4 tipos. Emergencia simple, sin causalidad de arriba hacia abajo, y esta corresponde a funciones fijas predecibles donde no hay retroalimentación. La emergencia débil con causalidad de arriba hacia abajo sí tiene retroalimentación de arriba hacia abajo y corresponde a funciones flexibles que se pueden predecir, aunque no en todos sus detalles. El tipo 3 se denomina emergencias con múltiples retroalimentaciones, y estas son emergencias con muchas retroalimentaciones, valga la redundancia, que corresponde a la emergencia de nuevos roles y a la desaparición de antiguos roles, los cuales no son predecibles. Finalmente, la emergencia fuerte es una emergencia que no se puede predecir porque es un proceso que corresponde a la apertura de nuevas funciones que quizás son inimaginables. Pasemos ahora a hablar de las aplicaciones de la emergencia en la robótica. Lo que hemos encontrado en la literatura está más relacionado a la robótica móvil, y la emergencia se puede ver en 2 niveles, a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, a partir de comportamientos primitivos de los robots móviles, estos pueden emerger comportamientos complejos. Por ejemplo, comportamientos primitivos pueden ser la evasión de colisiones o la atracción hacia ciertos objetos, y estos comportamientos primitivos permitirían que el robot navegue, que sería un comportamiento complejo en función de eso. Por otro lado, a nivel colectivo, de la interacción de grupos de robots inspirados en sociedades de insectos, pueden emerger comportamientos grupales a partir de los comportamientos individuales e interacciones con el entorno. Esos son los 2 tipos de emergencia que más se ven en la robótica. Con respecto a la robótica social, todavía no he encontrado aplicaciones de la emergencia donde se especifiquen interacciones de componentes a nivel micro con la intención de que emerjan comportamientos en el robot. Pasemos ahora a hablar del aprendizaje automático. El aprendizaje automático estudia cómo las computadoras pueden aprender de la experiencia. En esta investigación es importante porque De haber tenido un problema técnico, seguimos en línea esperando a ver si Jesús se reconecta. Mi temor es que haya sido una falla de electricidad porque lo perdimos completamente. Mientras tanto lo mantengo en línea para no perder
el hilo. Voy a detener solamente la presentación. Si por casualidad él retoma, pues continuaríamos la presentación de donde va y retomo la grabación.